En el día de hoy queremos hablarles del EBM, sabiendo que pues para muchos pueden sentir, bueno, la percepción, ay, el informe mensual que nos toca hacer llegar cada mes. Entonces el propósito de esta sesión es trascender un poco más de esa pues, obligación mensual que tenemos para hacerles saber la utilidad que tiene ese informe para nosotros en el control de proyectos, la forma en que nosotros tomamos esa información que ustedes reportan, cómo la procesamos, cómo la analizamos y la importancia y la relevancia que esta tiene. Y por otro lado, también el objetivo es interpretar esos gráficos, esos datos, porque realmente es muy importante, no es solo suficiente generar las gráficas, sacar los indicadores y ya, sino realmente lo importante es analizar de ahí eh, qué implicaciones tiene para el proyecto esos resultados. Realmente los indicadores de gestión es como tomarle el pulso al proyecto, nos da una idea de qué también, cuál es el estado de salud del proyecto. Entonces, de eso es de lo que queremos hablar, de cómo se interpreta y cómo nos da herramientas para tomar las decisiones, para apoyar la toma de decisiones. Ese es el objetivo de la capacitación de hoy. Quería empezar recordándoles que pues muchos lo saben, algunos de pronto ha habido algunas confusiones. Recuerden que en la galería de plantillas en gerencia de proyectos está acá nuestro informe, nuestro formato de informe que ustedes pues lo tienen que modificar obviamente con sus datos, ajustarlo a su proyecto particular. Aquí también hay otros dos formatos más. Uno es para supervisiones y el otro es para proyectos pequeños que realmente no tienen una facturación sustancial, que pueden aplicar, que reportan obviamente la gestión del desempeño, pero no necesariamente a través de la metodología EBM. Por otro lado, quería comentarles, y especialmente pues para las personas que son nuevas o van a entrar a la organización, tenemos un instructivo eh, un instructivo del formato de BM. Este nuevo formato en realidad pues ya tiene hace unos 2 años implementamos ciertos cambios al formato con el fin de hacerlo, de comprobar algunas entradas, de que salieran algunos mensajes de error para evitar errores, para guiar a las personas y también tenemos ese instructivo, se los vamos a hacer llegar, se los vamos a enviar después de este correo para que ustedes lo tengan y sepan que ahí pueden consultar cualquier error, cualquier duda, la pueden consultar en ese instructivo. Entonces se los vamos a hacer llegar y sobre todo cuando haya personas nuevas, pues va a ser de gran ayuda para capacitarlas. Entonces, eso quería comentarles eh, y vamos a hablar pues básicamente de cómo el EBM nos da herramientas para discernir en un momento dado el desempeño del proyecto y para poder hacer proyección a futuro, que es lo importante, porque pues el futuro pues guarda cierta incertidumbre y los indicadores pues son unas tendencias de desempeño que nos ayudan a hacer unas proyecciones pues que tienen alguna probabilidad de estar dentro de los rangos de lo que se puede materializar a futuro en el proyecto. Entonces, vamos a analizar en particular, más que mirar, digamos, vamos a mirar algunos conceptos relativamente rápido sobre los elementos del EBM, más que todo un poco pensando de pronto en las personas nuevas. Pero lo más importante es que vamos a analizar unos gráficos, unos proyectos, proyectos de los que estamos analizando, están en ejecución, proyectos que se van a mantener anónimos en su nombre, su equipo coordinador y ejecutor, porque el único objetivo es básicamente es el análisis de las curvas y de los indicadores, independientemente de lo que esté sucediendo en el proyecto y obviamente unas conclusiones o unas buenas prácticas
para tener en cuenta. Entonces, ¿de dónde sale ese concepto de valor ganado? ¿O por qué el valor ganado es la metodología que ha escogido el PMI, la metodología de control que ha escogido el PMI eh, como la más adecuada para medir el desempeño en un momento dado en un proyecto? Es básicamente, se fundamenta en el concepto de la triple restricción, ¿sí? El alcance, cronograma y el presupuesto deben estar balanceados o en equilibrio en todo momento, tanto en la planeación como durante la ejecución, y precisamente cada vez que hacemos fecha de corte para evaluar el desempeño del proyecto, tenemos que verificar que haya un equilibrio entre esas tres variables. Eso es básicamente el objetivo del valor ganado. ¿Qué quiere decir ese equilibrio? Que los entregables del proyecto produzcan en el momento adecuado, obviamente de acuerdo al cronograma, utilizando la cantidad requerida de recursos de acuerdo al presupuesto establecido, ¿sí? O sea, debe haber una correlación 1 a 1 entre el esfuerzo del proyecto y el marco de tiempo disponible de tanto el cronograma como el presupuesto. Otra forma de decirlo es que el cronograma refleje la entrega oportuna de los entregables de acuerdo al presupuesto establecido. O sea que tanto alcance, cronograma y presupuesto pues deben estar equilibrados en todo el tiempo en un momento dado. Nosotros tendemos a veces ponemos nuestra atención más un poco en la variable presupuesto, en los entregables, a veces el cronograma se nos queda un poco pues atrás, y lo importante es que los tres siempre vayan de la mano. Entonces, eh, y esto lo hacemos pues de manera cíclica y constante y permanente. Durante la planeación, obviamente que se construye la línea base, se hace un esfuerzo pues de planear, de generar una estrategia para crear una línea base que es viable pues de ser implementada, y eso fue lo que hablamos pues durante toda la sesión de planeación, en donde se genera un alcance, un cronograma y un presupuesto que son viables para la ejecución de ese proyecto. Posteriormente, pues se da la luz verde, se inicia la ejecución, que implica obviamente la implementación del trabajo a través de un equipo de proyecto, está pues implementando y produciendo los diferentes entregables, y mientras tanto se recolecta información de desempeño de manera permanente, en nuestro caso pues mensualmente. Y la labor del Departamento de Control de Proyectos es medir, eh, generar métricas que reflejen ese desempeño del proyecto, hacer un análisis respectivo y generar un reporte, ¿sí? Un reporte no solo individual por proyecto, sino consolidado que refleje el portafolio de proyectos Digitec. Actualmente proyectos en ejecución, tenemos más de 150, unas 155 aproximadamente, y pues tenemos que tomarle el pulso. Eso solamente de proyectos de diseño, nada más, que se reportan a través de esta metodología EBM. Entonces, recordemos que, pues, que cada proyecto tiene una EDT, la EDT es fundamental, hace parte pues de la planeación, y hay un equipo ejecutor, y obviamente la intersección entre ese equipo ejecutor es el quien hace que en los lotes de trabajo, y en la sesión pasada hablábamos pues la importancia de la labor y la responsabilidad tan grande de los jefes de lotes de trabajo, del equipo ejecutor, en el éxito pues de la producción adecuada de esos entregables de acuerdo al tiempo y al presupuesto disponible. Entonces, el EBM pues es un método, como le he dicho pues, ya varias veces, para medir el desempeño de un proyecto, ¿sí? Que integra el alcance, costo y cronograma, es decir, los integra en una sola variable, que es en la variable pesos, nos permite comparar tres dimensiones que normalmente pues casi siempre pueden estar desconectadas, ya que el alcance lo mido posiblemente en unidades de los entregables o kilómetros o el costo lo mido en pesos y el cronograma en tiempo, pero la ventaja del EBM es que me ayuda a integrar todo y hacer comparaciones entre una y otra variable eh, eh, en pesos, básicamente. Entonces, esa es la gran ventaja que nos permite pues tener una correlación entre esas tres dimensiones del proyecto. Es muy importante, y esto ya lo dijimos mucho en la sesión de planeación, tener una línea base adecuada que realmente refleje el verdadero esfuerzo del proyecto, que esté equilibrada.
se haya hecho un buen esfuerzo de planeación, pues adecuado a la complejidad del proyecto, porque de no ser así, de ser una línea base que ha sido de pronto adaptada de un proyecto similar, que eso lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a mirar, esto nos ha pasado, una línea base que no se tomó el tiempo suficiente para generar, pues van a ver ustedes lo que sucede cuando incurrimos a veces en esas malas prácticas. Entonces, la técnica del valor ganado pues, nos ayuda a saber en un momento dado cómo está el proyecto y como sabemos, pues el futuro es incierto y realmente no podemos decir con certeza qué va a terminar sucediendo en este proyecto, pero eh, al generar unos indicadores podemos hacer unas proyecciones a futuro, se generan unas tendencias de desempeño de acuerdo a la productividad actual, hay una productividad planeada del trabajo y hay una productividad actual, y hay un consumo de recursos y de acuerdo a eso pues se generan unos indicadores que nos permiten hacer tendencias de desempeño a futuro, a la terminación del proyecto, ¿sí? Integrando las tres variables, pero es fundamental hacer una adecuada planeación. Básicamente un proyecto que no tenga una planeación, pues un sustento adecuado de planeación, pues implementar esta técnica realmente es un esfuerzo casi perdido. Si realmente no hemos hecho una buena planeación. O sea, no vale la pena controlar algo que realmente no nos hemos tomado el tiempo de planear, porque básicamente pues cualquier cosa puede suceder. ¿Sí? Básicamente no estamos, el nivel de riesgo es muy alto y no necesariamente pues a través de un control si no hemos hecho el esfuerzo de hacer una buena estrategia de planeación. Entonces, el valor ganado como tal, que a veces valor ganado son términos pues que no nos dicen mucho, eso viene del inglés earned value, earn en inglés quiere decir ganado, algo que no como en español, algo que yo me gané en una lotería o algo, no, en earn es algo que se gana con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, ¿sí? Básicamente no es que me gané. Y ahí hay un teléfono roto un poco en esa traducción, pero pues esos son los términos en español. Entonces, se genera un trabajo, unas actividades que a la fecha de corte generan unos entregables. Entonces, la idea es ir a medir, a cuantificar el progreso físico de los entregables y a medir la utilización de los recursos del proyecto. ¿Sí? Esa es la manera esos son los conceptos que están correlacionados con el valor ganado. Y obviamente yo lo comparo con los objetivos que yo había fijado en la planeación en un momento dado y obviamente pues con el gasto de la utilización de los recursos. Entonces, hay tres componentes, tres variables que hacen parte de esta técnica, cada uno representa una dimensión, entonces el valor planeado que viene del inglés planned value, PV, esto se llama PV, el AC viene del inglés de actual cost, básicamente es el costo incurrido en la generación o en la producción de los entregables, y nuestro famoso valor ganado, como les decía, earn viene más de un esfuerzo, ¿no? Haber implementado un esfuerzo. Entonces, el PV refleja de manera numérica, distribuido pues en el tiempo, el presupuesto que se planea ejecutar. Es la línea base, ¿sí? Con respecto a la cual vamos a medir el avance del proyecto. Y que pues se genera, se distribuye en la famosa curva S. Es importante aclarar que el punto máximo de la curva S es el presupuesto total del proyecto o el BAC, BAC. Es el punto máximo de esa curva S. Muy importante es mantener la integridad de esa línea base a lo largo de la ejecución. ¿Y qué es mantener la integridad? Es solamente cambios debidamente aprobados, formalmente aprobados por el cliente del proyecto a través de modificatorios, ¿sí? Pues comunicados oficialmente, son los únicos que nos permiten hacer cambios a la curva S, a la línea base, solamente. Eso es mantener la integridad. Yo no puedo hacer cambios a la línea base con el fin de pronto de mejorar, digamos, algunos problemas de desempeño o de mala gestión, solamente mediante cambios debidamente aprobados. Es que yo mantengo la integridad de esa línea base a lo largo de la ejecución.
Eso por un lado. Ahora, el valor actual o el AC es el costo que se ha invertido en la utilización de los recursos para implementar la cantidad de trabajo ejecutado a la fecha. ¿Sí? Es ese costo que se invierte en la utilización o el consumo de recursos. Por eso es muy importante que ese AC de dónde se toma, obviamente pues de la información de la hoja de tiempo, es la única manera en que podemos contabilizar y calcular ese costo equivalente al trabajo ejecutado que estamos evidenciando a la fecha de corte en un momento dado. ¿Sí? Esta información pues debe guardar relación con el progreso físico del trabajo, debe ser realista, objetiva, debe estar completa y debe estar actualizada en tiempo real, ¿sí? Eso es fundamental. De otra forma, de no cumplir estos requerimientos, esta información, pues vamos a tener un análisis que no va a estar completo y nos va a dar una idea errónea eh, del proyecto. Si hacemos cambios retroactivos a información previamente reportada, es decir, si yo reporté la información del mes pasado y este mes la cambio, pues eso nos hace perder la validez del análisis CBM. Entonces, pues por eso es tanto ese énfasis en que es muy importante, pues a la fecha de corte tener esta información actualizada, es un requerimiento, ¿sí? Si no, pues estamos haciendo un gran esfuerzo y de pronto perdiendo un poco el tiempo, creo que todos. Bien, y el valor ganado, pues es esa cantidad de trabajo efectivamente se ha ejecutado a la fecha. Y aquí es muy importante la palabra efectivamente, que es importante que cada proyecto le dé la connotación que significa un trabajo efectivamente terminado. Entonces, en algunos casos se implica haber sido recibido por parte del cliente o haber pasado alguna inspección o alguna prueba, lo que se considere en un momento dado que como trabajo efectivamente recibido o realizado. Entonces, ese progreso físico, y aquí la clave es determinar qué estamos hablando de progreso físico o porcentaje de avance físico del trabajo ejecutado, que es muy diferente al porcentaje de tiempo, por ejemplo, que ha pasado en un proyecto. Esa fue una de las correcciones que hicimos en el formato cuando lo modificamos. Eh, eh, Tener en mente que ese progreso físico pues viene de analizar esos entregables y de evidenciar, contabilizar, verificar de manera muy tangible el avance asociado a esos entregables. Obviamente esos entregables pues tienen un presupuesto asociado, ¿no? Un presupuesto que se identificó durante la planeación para la generación de esos entregables. Recordemos que todos esos entregables tienen un proceso de revisión, ¿sí? Van pasando, ellos van fluyendo a lo largo del tiempo, una revisión van pasando por diferentes departamentos, va evolucionando periódicamente, ¿no? Hasta que finalmente pues pasa obviamente por un proceso de ejecución, eventualmente se envía al cliente y muchas veces pues el cliente o lo recibe o va a requerir algunas observaciones. ¿Sí? Entonces, normalmente pues estas diferentes etapas de ese proceso de revisión van a tener unos porcentajes de avance. Es importante que cada proyecto pues los fije es posible que pueda variar para los diferentes entregables, ¿sí? Entonces es muy importante estar alineados con la plataforma de entregables en la medida que cada entregable pues va a contribuir individualmente a ese porcentaje de avance del proyecto a la fecha de corte. Entonces, que un entregable esté en ejecución pues puede implicar varias cosas, no necesariamente puede haber diferentes fases internas dentro de esa ejecución. Es importante pues darle una ponderación a esas fases internas y validarlas para realmente determinar adecuadamente qué implica la ejecución y qué ponderación tiene sobre la totalidad del avance del entregable. Y eso solamente lo podemos hacer mirando y revisando ese entregable en un momento dado, estableciendo criterios de cumplimiento o de verificación de esos hitos internos de cumplimiento de los entregables, especialmente de entregables que son largos en el tiempo, que requieren más de 1, 2 o 3 periodos o meses en su ejecución, ¿sí? Y diferentes entregables en un proyecto pues pueden tener diferentes esfuerzos, diferentes ponderaciones, diferentes hitos intermedios. Entonces, siempre es muy importante estar midiendo pues,
el esfuerzo y de pronto asignarles una ponderación. Este es un ejemplo de un porcentaje de avance, de cómo se calcularía el porcentaje de avance físico en un momento dado, teniendo en cuenta diferentes ponderaciones de hitos intermedios de los entregables, ¿sí? No hay una fórmula, yo he visto algunos informes en donde el porcentaje de avance se formula, realmente uno no puede establecer una fórmula, sino tiene que ir verificando en la fecha de corte si realmente estos hitos se cumplieron en su totalidad o parcialmente, conforme a eso se va acreditando el valor ganado. Y esa evidencia pues depende de en dónde esté en ese ciclo de aprobaciones, en manos de quién y hasta qué punto se han cumplido exitosamente los objetivos intermedios que hay con respecto a esos entregables. Esta es la manera realmente de cuantificar el valor ganado, ¿sí? Y lo mismo, pues muchas veces cuando están en observaciones, esto puede ser, aquí puede haber algo de incertidumbre porque pueden ser que sean devueltos rápidamente, sin mayor observaciones, o pueden durar allí un tiempo en manos del cliente. Entonces también es importante verificar en qué momento pues le podemos dar luz verde de que ya se surgió el proceso de observaciones y cuánto le vamos a dar de acreditación, acreditar de valor ganado. Aquí como por ejemplo se le puede dar, por ejemplo, un 15% cuando está en ese caso hasta que finalmente se envía al cliente y el cliente ya da en últimas su visto bueno. Entonces es muy importante estar alineados con la plataforma de entregables, con el porcentaje de avance que se reporta en esa plataforma tiene que ser, guardar correlación con el porcentaje de avance de todos los entregables que se están ejecutando en un momento dado en el tiempo a la fecha de corte. Ahora, por otro lado, también quisiera hablarles de las desviaciones de presupuesto y cronograma, que puede ser un concepto del que no hemos hablado mucho, pero que sí nos ayuda a aprender algunas luces sobre lo que nos están queriendo decir estas gráficas en un momento dado. Entonces, como pueden ustedes ver, aquí está la famosa curva S, es esta curva negra y cuyo punto máximo es el BAC, el presupuesto de la terminación. BAC viene del inglés Budget at Completion, presupuesto a la terminación del proyecto. El costo actual es esta curva roja y el valor ganado de B es esta curva azul y esta rayita punteada es a la fecha de corte. Entonces, esta curva azul, que está esta raya horizontal 40, ese va a ser la referencia siempre. Yo voy a comparar el valor ganado con respecto a la negra y con respecto a la roja. Cuando lo comparo con respecto a la negra, que es el PB, en un momento el BAC es la sumatoria de los PBs en diferentes periodos de tiempo. Cuando yo hago calculo esa desviación, está azul, SB quiere decir desviación en el tiempo, la S viene de schedule, cronograma en inglés. Podemos cuantificar el atraso de un proyecto y eso da origen también al cálculo del SPI, como vamos a mirar más adelante. Esta desviación roja, de nuevo, es comparar el valor ganado, la azul, pero ya con respecto a la roja, pueden ver que es mayor en su magnitud, es el doble pues de la de cronograma, en este CB, así C de costo, desviación, nos ayuda a identificar el sobrecosto en un momento dado a la fecha de corte de un proyecto. Entonces, vamos a analizar unos ejemplos y vamos a calcular estas dos desviaciones para ayudarnos a tener un poco más información de lo que está pasando en un momento dado en un proyecto. En este caso puntual es un caso desfavorable porque el trabajo que se ha hecho, el valor ganado a la fecha, es inferior al objetivo. El objetivo estaba fijado en 50. Yo a la fecha de corte, por una serie de problemas en la productividad real, no alcancé a cumplir con el objetivo, estoy por abajo. Y más grave aún es que los costos sí se escalaron a 60. Posiblemente tuve una serie de situaciones que demandaron un consumo de recursos, pero que sin embargo pues no fue efectivo el esfuerzo porque no se logró cumplir con el objetivo. Entonces aquí vemos una situación que nos va a prender alarmas tan solo mirando las curvas. Entonces, esta desviación en costo es muy importante
porque básicamente nos indica el sobrecosto que estamos generando en un momento dado en un proyecto, y como estamos comparando curvas acumuladas, entonces vamos acumulando o arrastrando un sobrecosto en el proyecto, ¿sí? Entonces, la fórmula de la desviación en costo es EB menos AC y el CPI es EB sobre AC. Básicamente, entonces, es muy importante ese CPI que calculamos, representa la eficiencia de la utilización de los recursos financieros del proyecto. Entonces, idealmente ese CPI debe ser igual a 1 o a 100%. Si llega a ser menor a 1, es un tema de alarma. Es importante detectar esto y prende todas las alarmas, porque implica que el proyecto está gastando más recursos de la que está incurriendo en un sobrecosto y un déficit. Normalmente estos sobrecostos es muy difícil encontrar oportunidades de recuperarlos en el futuro. O sea, básicamente, estos sobrecostos representan pérdidas permanentes para el proyecto. Por eso es una situación de alarma, por eso es una situación que debe ser controlada. Esto es fundamentalmente importante que lo monitoreemos. Eso es lo que nosotros monitoreamos muy de cerca en el área de control de proyectos, que estos CPIs, cuando estos CPIs son menores a 1. La desviación en el es EB menos PB, y nos ayuda a tener una idea del atraso. Sin embargo, esto solo nos da una idea de que el proyecto está atrasado, pero es muy importante entrar a mirar, a complementar esta información y validarla con la ruta crítica del cronograma, ¿sí? Entonces, el SPI EB sobre PB pues nos da una idea del atraso, pero tan solo una idea. Pero cuando tenemos problemas de atraso, de incumplimiento pues de fechas pactadas, es importante validar con el cronograma. Sin embargo, es importante conocer muy bien la ruta crítica, y si determinamos que los atrasos están afectando actividades en la ruta crítica, pues ahí hay un riesgo muy importante que se puede materializar, que puede afectar la duración del proyecto y puede generar un incumplimiento contractual de la fecha pactada. Entonces, por eso es muy importante conocer esta ruta crítica. Si el atraso de pronto no está en la ruta crítica y tenemos holguras que pudieran pues solventar ese atraso, pues no es necesariamente autorizar pues el uso de recursos adicionales. Recordemos que los recursos siempre los tenemos que cuidar mucho, solamente se deben autorizar en la medida que realmente esté en la ruta crítica, ¿sí? O que haya pues la fecha de cumplimiento sea una restricción muy importante en el proyecto. Entonces es muy importante tener un buen conocimiento del cronograma y del análisis de ruta crítica, porque el SPI nos da tan solo una idea. Es un indicador más débil en el valor ganado, que debe ser complementado con información de ruta crítica. En valor ganado, el indicador más fuerte es el CPI, porque realmente nos evidencia un patrón o una tendencia que todo el tiempo pues se está manteniendo en el proyecto, ¿sí? Y estos indicadores pues deben ser utilizados en combinación con el análisis de cronograma para identificar la ruta crítica, como les decía. Bien, bueno, ahora muy importante, la combinación de esos indicadores nos puede dar diferentes panoramas en un momento dado en el proyecto, ¿sí? Esos indicadores en un momento dado pues nos dan origen a una serie diferente de situaciones que nos pueden suceder en el proyecto, ¿sí? Y nosotros tratamos de ubicarlas en un momento dado en el proyecto. Acá en diferentes momentos dados tenemos que ubicar qué está sucediendo con nuestro proyecto en un momento dado, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante ubicarnos dentro de ese semáforo, que es el ejercicio que vamos a proceder a hacer a continuación. Bueno, otro de los aspectos que nosotros agregamos o integramos a nuestro nuevo formato es la estimación optimista o pesimista del proyecto en un momento dado. Entonces, esa estimación
optimistas es cuando encontramos que hay sobrecostos en el proyecto en un momento dado, sobrecostos que se generan más que todo por mayor utilización de tarifas o tarifas más elevadas en un momento dado a las programadas, ¿sí? Esas tarifas que son adicionales, pero cuando no tenemos problemas de atrasos. Esa es y está programado para que el formato está programado para que en un momento dado pues opte por un escenario o por otro. Entonces eso es lo que necesitamos conocer en un momento dado. Entonces esa es la estimación optimista, es cuando hay sobrecostos por aumento en las tarifas de los recursos. Por otro lado, tenemos la estimación pesimista, que es cuando tenemos atrasos. Entonces, aquellos proyectos que están experimentando atrasos y justamente si esos atrasos están en la ruta crítica, ahí sí tenemos que irnos por la estimación pesimista. ¿Por qué? Porque normalmente para ponernos al día vamos a tener que en algún momento utilizar recursos adicionales o extras que pueden aumentar pues la situación de sobrecosto del proyecto. Entonces, por eso está programado para que cada vez que el SPI esté en un rango inferior al 95% o cuando en el proyecto se sepa que tenemos problemas con la productividad del trabajo efectivo, entonces tenemos que irnos por esta estimación pesimista. Entonces va a involucrar el rendimiento del CPI por el SPI, obviamente nos va a dar una estimación mayor y esa es la explicación del por qué en muchos casos se nos sube esa proyección de los costos del proyecto y se nos baja automáticamente también el factor multiplicador. Es porque estamos teniendo en cuenta esas proyecciones, esa proyección o ese escenario pesimista. Entonces, bien, quisiera ahora pasar a mostrarles un poco el formato estamos utilizando pues ya hace unos 2 años, en donde básicamente ustedes pues ven que hay unos letreros, unas validaciones que les ayudan a validar en un momento dado para darles algo de retroalimentación sobre lo que está sucediendo con la información que ustedes están ingresando a ese formato. Entonces, muy importante que ustedes, letreros como el BAC es igual al valor permitido, o validaciones como que coincide con el valor de los ítems del contrato, porque encontrábamos proyectos en donde a veces había inconsistencias en ese sentido. Entonces, de esta parte en donde los recursos de personal, recordemos que el BAC correspondería a este valor del contrato sin factor multiplicador y el AC es el valor gastado por las divisiones, el consumo a la fecha de corte, ¿sí? Es muy importante que esta información pues esté correlacionada con los valores que se están incluyendo en un momento dado acá en estos valores de BAC, PB, AC y EB. Entonces, en este caso, pues tenemos un primer ejemplo de un proyecto que está apenas iniciando. Aquí vemos la curva S, el valor máximo de esta curva es el BAC, en este caso de 3.700 millones, y el PB, pues es el objetivo a la fecha de corte, apenas lleva 2 meses en su ejecución, y podemos ver básicamente que este proyecto, tanto el AC como el EB, van muy de la mano, van siguiendo esa trayectoria planeada originalmente para el proyecto. Entonces, como podemos ver los resultados de este proyecto, es que tiene un SPI de 111%, o sea, incluso va un poquito adelantado en cuanto a su gestión de los entregables y los costos en un 98%. Entonces, está realmente muy ajustado a la planeación. Sin embargo, si en un momento dado calculamos esa desviación en costo, EB menos AC, que es sinónimo de este 98% del CPI, nos da que ya tenemos un ligero sobrecosto ligerísimo de 3 millones de pesos. Obviamente 3 millones de pesos en 3.000 millones, pues es casi un 0.1%.
Y obviamente tenemos todo un margen de tiempo muy largo para recuperar eso, pero cuando ya lo empezamos a ver cuantificado, entonces debemos saber que ya tenemos que tener un monitoreo muy cuidadoso de que esos 3 millones de pesos no se nos vayan a ir creciendo, monitorearlos, negativo, pero en cambio en la desviación en tiempo sí nos da positiva, por lo que estamos un poco adelantados. Ahora es importante validar que efectivamente sí estamos adelantados y que de pronto no es el resultado de pronto que estamos cuantificando el valor ganado de pronto de forma muy optimista, lo que a veces sucede. Recordemos que esa dimensión de valor ganado debe ser muy objetiva y debe guardar progreso con la realidad, y si efectivamente sí estamos adelantados, pues eso es obviamente muy buenas noticias para el proyecto. En este caso, pues este proyecto, unos indicadores pues positivos van a guardar correlación con una ganancia, está proyectando una ganancia a la finalización del proyecto y un factor multiplicador incluso un poquito más arriba de lo proyectado originalmente. Este es, digamos, este es un proyecto en buen estado de salud que va avanzando de acuerdo a lo programado. Este es el proyecto número 1 que está aquí un poquito adelantado y un CPI un poquitín debajo de lo programado, por lo cual es importante, estamos aún temprano en el proyecto, pues hacer un monitoreo cuidadoso, ¿no? De los costos, porque recordemos que el CPI sí es una tendencia que nos va a medir permanentemente de manera acumulada el sobrecosto en el proyecto. Ahora vamos a mirar otros 4 ejemplos. Aquí hay 5 ejemplos. Tenemos un portafolio de proyectos de 5 ejemplos y los vamos a analizar. Hay proyectos buenos, malos, regulares, desastrosos, excelentes. Hay toda gama de proyectos. Vamos a mirar ejemplos de todas estas situaciones. Nosotros en el control de proyectos estamos analizando 112 proyectos, o sea, tendríamos 112 puntitos dentro de este espectro y pues nuestra responsabilidad es ubicarlos en esta gráfica y pues poder generar y prender alarma y para eso lo hacemos utilizando esos indicadores del EBM y sabemos cuáles prenden alarma y cuáles tenemos que ir a mirar en detenimiento a ver qué está sucediendo, qué problemática, cómo podemos entrar a ayudar a solventar esa situación y apoyar la toma de decisiones en esos proyectos que evidenciamos como críticos. Entonces, aquí vemos un proyecto que ya está, como pueden ver ustedes, a la terminación, acercándose a la terminación, le falta muy poquito para culminar. Es un proyecto que tiene un CPI de 1, obviamente a la terminación el SPI siempre va a ser 1, incluso en el último tercio del proyecto el SPI ya empieza a marcar el alcance del proyecto se está terminando, por eso el SPI no es tan útil en el último tercio del proyecto, porque ya no nos da mucha información, sabemos que se está acabando el proyecto, por eso es que si tenemos un alcance acumulado, es importante cuantificarlo a través de la ayuda del cronograma. Si calculamos la desviación en costo, aquí da positiva, lo cual guarda correlación con el CPI de 1.1, ¿sí? Está generando unos ahorros de 8 millones en este caso, ¿sí? Y está incluso adelantado también un poquito 77,000 pesos, o sea, básicamente está realmente pues conforme, está cumpliendo, entonces este es un proyecto casi que está cumpliendo con sus objetivos, pero recordemos, aquí quería mostrarles que y obviamente esto está correlacionado con que está proyectando una ganancia y un factor multiplicador. Importante, aquí es importante aclarar, en algún momento ustedes pueden ver este cruce de las curvas, la curva roja es el AC, en algún momento este AC se escaló, se subió por encima, el objetivo es la curva verde, en algún momento el trabajo sí estaba atrasado, estaba por debajo, ¿sí? El azul con respecto a la verde, en algún momento estábamos atrasados, pero a partir de junio se logró poner al día el trabajo, pero como pueden ustedes ver, se escalaron los costos y esto se debió a que en algún momento se lograron cuantificar varias situaciones en las que se generaron reprocesos o retrabajos, se logró presentar al cliente una solicitud de reconocimiento y se logró reconocer y por eso, gracias a la buena gestión de la coordinación y la dirección en este proyecto, se logró pues
llegar y cumplir a la finalización del proyecto a tiempo, pero si hubiéramos mirado este proyecto hace unos 2 o hace unos 3 meses, hubiera estado en situación de sobrecosto y probablemente si lo hubiéramos mirado en abril o mayo, inclusive hubiera estado en sobrecosto y en atraso, pero se logró, este proyecto, si bien en este momento está cumpliendo pues con el objetivo totalmente, no ha sido obviamente un viaje pues agradable, o sea, ha habido problemas, ha habido situaciones complejas que tuvieron que ser lidiadas durante la ejecución por el equipo de dirección y coordinación para lograr llegar hoy en día a decir que están cumpliendo con el objetivo, incluso aún están esperando pues a un modificatorio para reconocer aún algunos otra cantidad de reprocesos en este proyecto. Entonces no es fácil, esto va cambiando en diferentes momentos. Al principio, la primera parte del proyecto, las curvas iban todas muy afines, pero pues los problemas se presentaron ya en un momento dado como después del 70% de la ejecución. Entonces se presentan problemas, se detectan, se toman decisiones que logran poner de nuevo el proyecto en curso como se logró en este caso, afortunadamente, pero pues no todos los casos se logra eso. Aquí este es un ejemplo de un caso donde tenemos un proyecto que si cuantificamos este AC, EB menos el AC es negativo, como pueden ver ustedes, el valor ganado está por debajo eh, tanto del planeado como del causado, ¿sí? Entonces, el causado incluso está por arriba, entonces eso quiere decir que la eficiencia real está por debajo del objetivo y que los costos se escalaron. Entonces, este es el peor escenario, es un escenario grave y preocupante, en donde el AC es mayor incluso que el EB y el PB. Entonces, eso se refleja en un CPI de 0.82 y este CB de menos 40 millones, esa ya es una pérdida permanente para el proyecto. Ya, una cosa es que digamos, 0.82 a lo mejor no me llama mucho la atención, pero menos 40 millones ya de sobrecosto que ya voy arrastrando. Sobre todo llama la atención que este sobrecosto ya está a la fecha incurrido y que todavía tenemos un gran espacio en donde de tiempo, de margen de tiempo, en donde ya llevamos una carga y tendremos que ver o buscar oportunidades para lograr suplir ese sobrecosto que ya generamos a la fecha. Además, también tenemos un atraso de 25 millones en pesos, pero la verdad es que tendríamos que ir, aquí la recomendación es mirar el cronograma, los atrasos, dónde está la ruta crítica. Entonces aquí cuando hablábamos con el coordinador de este proyecto nos decía, no, el problema ha sido de asignación de recursos, de su disponibilidad no fue suficiente, pero también los problemas vienen de entrada en este proyecto en la medida que la planeación, aprendimos, él entró diciéndome, no, aquí hay un aprendizaje importante, lección aprendida fue que de entrada esta planeación no se hizo debidamente, se ajustó de otro proyecto similar, no se miraron las particularidades y precisamente por eso, por la calidad de la línea base no es la adecuada, estamos viendo hoy estas dificultades, este va a ser un proyecto algo tortuoso, difícil de llevar y pues ya tan temprano en el proyecto ya está reportando una pérdida y un factor de multiplicador de 1,78. Entonces, pues obviamente este es un proyecto complejo que nos prende alarmas que tenemos que entrar a mirar y a monitorear muy de cerca. Aquí hay otro proyecto en el que aún más grave, los sobrecostos, miren ustedes el CB, cómo se escaló, pueden ustedes ver aquí la magnitud de este CB, menos 156 millones, también tiene atraso en menor magnitud, que toca monitorear muy de cerca porque pues los atrasos pues, se pueden convertir en sobrecostos. Esto guarda relación con un CPI de 0.38. El problema es que esta CB 153 ya es un sobrecosto que vamos arrastrando. Sí, es una situación también que prende, es compleja, es una situación que prende alarmas. Este es un proyecto con un cliente público, del sector público, ha sido una gestión complicada. Ha habido también ineficiencias importantes en el trabajo de campo. Y se está proyectando pérdidas y un factor de multiplicador pues muy bajito.
y todavía estamos pues un poquito más adelante de la mitad de ejecución y ya estamos en esta situación. Aquí es importante decir que prácticamente que es el mismo cliente y casi que el mismo equipo de dirección del primer proyecto que estaba perfecto, que logró cumplir con su objetivo a la finalización, pues no quiere decir que todos los proyectos están en malas situaciones, quiere decir que es, eh, se puede atribuir en un momento dado o al director o al coordinador, varían las situaciones, varían las cosas que pasan. Es importante entender que cuando uno está en un proyecto de este tipo, le puede pasar a cualquiera y no hay que desmoralizarse. Son diferentes circunstancias y si nos estamos haciéndole frente a esta situación, pues puede ser desmoralizante, pero pues hay que hacer todo lo que se pueda para gestionar, pero a veces nos toca estar a cargo de estos proyectos difíciles en el cronograma de proyectos. Aquí también vemos la misma situación, pero ya a la terminación del proyecto. A la terminación del proyecto, ustedes pueden ver que el EB y el PB ya son iguales. Quiere decir, aquí se está marcando que ya se terminó el alcance del proyecto. El SB es 0, ¿sí? Esto está un poco relacionado con una de las preguntas de la evaluación, el SB es 0, pero y el sobrecosto sí es acumulado a la fecha, este sí, ya se terminó el proyecto, ya este es un sobrecosto que ya se dio aquí de menos 70 millones, ya se dio para el proyecto un factor de multiplicador de 1.81, ya a la terminación. O sea que aquí ya no tenemos margen para hacer mucho, ya toca asumir pues prácticamente la pérdida y aprender, pues aquí estamos consolidando todas las lecciones aprendidas que nos llevaron a que esta situación se diera en este proyecto. Y pues para concluir, eh, es importante pues entender muy bien la responsabilidad en los lotes de control y de trabajo de los entregables, asignar los recursos adecuadamente, elaborar ese porcentaje, pues esa planeación muy importante, definir la manera en que se va a medir el porcentaje de avance físico, reportar esas desviaciones, prender las alarmas, que nos lleva estos resultados, estos indicadores nos llevan a tomar decisiones. Recordemos que es muy importante medir el progreso de los entregables de manera muy objetiva y real y tomar en serio, pues esas mediciones de valor ganado realmente nos dan información, ¿sí? Nos dan información sobre lo que está pasando, entonces analicemos, tomémonos el tiempo de analizar eh, lo que está pasando con esos indicadores. Un proyecto que esté en una situación de déficit o de sobrecostos o de recursos insuficientes prende todas las alarmas. El CPI menor a 1 prende todas las alarmas, o un factor multiplicador menor a 1.9, pues es un estado grave. Tenemos que entrar rápidamente a prender las alarmas, a subir los problemas cuando inmediatamente sea lo que sea, hay que afrontarlo porque pues especialmente un proyecto que genera pérdidas va a afectar la rentabilidad, va a afectar a otros proyectos porque recordemos que tenemos recursos compartidos entre los proyectos, entonces no solo es mi proyecto, se va a ver afectado todo el portafolio de proyectos, se va a requerir la aprobación de recursos adicionales, ese es el escenario menos deseable porque pues va a afectar a la organización como tal. Entonces, esas adiciones internas, pues hay que reportarlas, hay que solicitarlas, es importante analizarlas individualmente para cada proyecto eh, y cuantificar objetivamente, llevar una contabilidad de esa pérdida de ese proyecto y entender que esas pérdidas son irrecuperables. ¿Sí? Para Ingetec, esas adiciones que no estaban contempladas, por eso es tan importante prender esas alarmas a tiempo. Entonces, muy importante de ese análisis es el valor ganado, haberlo hecho de manera muy objetiva, cuantificable, verificable, no subjetivo, no es deseable una apreciación subjetiva porque de pronto nos va a dar una idea errónea, nos va a dar distorsiones, igual que una SEC que no esté actualizado también nos va a dar
distorsiones, datos incompletos. Necesitamos que la información sea objetiva, actualizada, realista, para que realmente podamos hacer un análisis adecuado y prender las alarmas cuando hay que hacerlas en el momento adecuado.